Y al fin tenemos un nuevo video de Daima que no sea un tráiler, o bueno, siendo honesto, un nuevo video en general, aunque no creo que me haya tardado tanto tiempo. Bueno, sí, pero qué mejor que volver con una de las peleas de Daima, y vaya que tenemos unas joyitas que analizar en esta serie. Hoy vamos a ir recorriendo las peleas en sus diferentes partes. Como saben, Dragon Ball se suele hacer mucho esto, y estas etapas suelen estar diferenciadas por las diferentes transformaciones, y eso es algo que me fascina porque nos permite ver cada elemento, como el arte, la animación, la camarografía, y cómo todo se va acoplando y cambiando en cada una de estas etapas. Y por supuesto que también hablaremos de... bueno, ya saben de qué. La pelea destaca en cuanto a planos, por la rica variedad que hay. Tenemos planos con cámara estática, tenemos planos secuencias, tenemos planos con, digamos, un plano general de manera lateral, que es un plano simple entre comillas, que juegan mucho con este, ya lo verán. Pero también tenemos planos escorzos, que son muy complejos jugando con la perspectiva y el tamaño de los personajes. También junto a esto tenemos un gran trabajo de dibujo muy sólido y consistente, y hasta un gran uso del color y la iluminación en diferentes momentos. Así que disculpen la demora en retomar los videos y vamos con la pelea. Y díganme qué más videos les gustaría ver y si les gustaría que siguiéramos trayendo las demás peleas de Daima. Como les he comentado antes, hacer interactuar a dos personajes de tamaños muy diferentes pone una complejidad extra sobre la mesa, y tuvieron una manera muy original de solventar este problema. Es algo que está presente en todo Daima, pero particularmente en este combate es muy claro de ver y apreciar, y es el uso de los extremos en los planos. Me refiero a cómo se alejan y se acercan con la cámara constantemente de manera muy agresiva, pasando de planos muy detallados a planos generales de manera constante, y lo van intensificando y aumentando a medida que van pasando las diferentes etapas de la pelea. Pero vamos desde el principio. El inicio del combate son los dos personajes hablando. El Tamagami está en un plano un poco contrapicado y Vegeta un poco picado. Miren qué bonito es el dibujo de este pasto. Perdón, pero es una tontería, pero es que está muy bien hecho. Ahora el siguiente... es que me hizo gracia porque no me acuerdo que había escrito eso. Ahora el siguiente plano es muy interesante. Lo que podría ser un escorzo normal, como quien dice. Vean cómo lo tienen que torcer la cámara porque si no, claro, Vegeta no cabría. O podrían hacer un contrapicado bastante marcado, pero no quieren eso. Quieren que percibamos a los peleadores como iguales, como rivales, por así decirlo. Es un momento de crear tensión entre ellos. Y así de sencillo, entre comillas, tenemos esta tensión creada y el enfrentamiento está listo para comenzar. Este plano en serio me parece hermoso. Vean cómo estas líneas invisibles que se crean gracias a esta cascada acompañan toda la postura del Tamagami, e incluso este sostiene así su lanza para reforzar esto mismo. Todo acompaña y crea esta gran sensación como de rigidez, como que fuera una pared impenetrable, por así decirlo. Y ahora sí, con esto comienza el combate. Empieza la etapa de Vegeta en estado base. En esta etapa, aunque un poco menos que en otras veces, podremos ver cómo es el momento más tranquilo de la pelea, comparándolo con lo de más adelante, pero conservando todas las características que les dije de los planos. Estamos en un plano americano, línea de horizonte torcida, o sea, es un plano holandés. Tenemos un corte al plano detalle del brazo. Esta transición con corte comienza un plano secuencia hasta terminar en un plano muy parecido al anterior, haciendo nuevamente este va y ven con las cámaras que les expliqué. Pero lo interesante es la relación que tenemos con estos planos. Primero tenemos este y luego este otro, que como vemos, este otro tiene todo más exagerado. Si este tenía la línea de horizonte torcida, este ahora más. Si el otro era un plano americano, ahora este es un plano general. La pose del Tamagami también es muy distinta porque ya estamos en otro momento de la pelea, y de hecho este es un muy buen resumen de la pelea en general. Un pequeño detalle que creo que nunca les he comentado, si no estoy mal, es que muchas veces los cortes los aprovechan para ahorrar, entre comillas, animación. Por ejemplo, el personaje es totalmente recto, pero en el otro plano ya inició un movimiento y no sentimos nada raro. Nuestro cerebro rellena los espacios faltantes. Un punto clave en esto es que el plano inicia vacío y luego la mano entra en cámara. Tampoco es que se pierda toda la ilusión si esto no está, pero sin duda es un factor importante para que tenga más continuidad. Les mostraré la escena con y sin y me dicen qué opinan. Y ahora sí, el inicio del combate. Ya explicada la utilización principal de los planos, procedo a las diferentes ejecuciones y los resultados de estas. Empieza con un primer plano del Tamagami, contraplano y tenemos a Vegeta. Noten cómo es un close-up aún más marcado, pero rápidamente tenemos un zoom out. Noten el tamaño de Vegeta aquí y lo rápido que esto es. Es un combate muy intenso como suelen ser los de Vegeta. Pasamos, digamos, un 100% de Vegeta a que más o menos un 5%, hasta que se sale totalmente del encuadre. Seguimos en un plano secuencia y quedamos en el Tamagami. Miren esto, esas
líneas de acción, tanto las del recorrido como las que se generan al chocar con él. También tenemos cómo juegan con el color. Es un elemento brillante y es genial esto de la luz, o sea, es irónico al mismo tiempo. Digamos que quieres generar luz al pintar. ¿Y cómo lo haces? Generando sombras. Todo el escenario se oscurece cuando está la bola de energía y cuando se va, todo se aclara. ¿Pero por qué? Por contraste, para generar contraste entre luz y sombras. Si hay más sombras o si estas son más fuertes, entonces es más fuerte también la sensación de luz. Lo veremos un poco más en el Super Saiyajin 2. Y luego continuando tenemos el personaje digamos en un 15% y luego en un 60%. Y me pregunto cuántos frames habrá entre el uno y el otro. Digo, para suavizar y generar fluidez, ¿no? Pues ninguno, hay 0 frames. Pero se siente estático y sin fluidez, para nada. Ahora el personaje es un 90% del encuadre. ¿Y qué hacen? Alejarnos nuevamente para quedar en un plano general. Ven todo el tiempo ese juego de ir y venir con los planos, ir y venir con los planos de manera constante. Nos acercamos a un plano discorso con muy buena continuidad. La pelea en general me parece que destaca mucho en cuanto al uso de los planos, como se los dije antes, pero también en cuanto a la continuidad. Vean cómo está en este momento con la espada y luego cómo está en el siguiente plano. Esto en la animación es muy complejo y denota una muy buena dirección. Y esto es aún más destacable si tenemos en cuenta que los planos siempre son muy dinámicos y con muy buenas líneas de acción, o sea, muy marcados. Además, no dependen de planos secuencias o de movimientos de cámara muy agresivos para generar dinamismo. Miren, por ejemplo, este plano de Vegeta. Tenemos esta línea de acción. Miren cómo no solamente importa el posicionamiento y las acciones de Vegeta para crear la línea de acción, sino también la diferencia en los tamaños. Es que van jugando mucho con ese vaivén, incluso cuando la cámara está estática. El personaje no solamente se mueve en el eje X y Y, sino que también se mueve en el eje Z y no necesariamente tiene muchos frames. Vea cómo este cambio ocurre solamente de uno al otro. Y como esto tenemos varios ejemplos. Tenemos este otro, uno de mis absolutos favoritos. Qué plano tan hermoso, qué composición tan increíble. Vean cómo crean mucha luz acá y nuevamente es oscureciendo muchísimo. Vean lo oscuro que está Vegeta en este momento, creando todo ese contraste. Eso me encanta. Y con esto nos vamos a la segunda etapa, el Super Saiyajin 1 y 2, aunque realmente es más el Super Saiyajin 2. Aún hay cositas que me gustaría destacar, pero mucho de lo que ya expliqué lo volvería a explicar en estas otras y siento que lo podemos apreciar mejor si nos vamos a lo siguiente, ya que sigue siendo un poco de lo mismo pero más exagerado. Es como lo llevaron al siguiente nivel. El Super Saiyajin 1 es bastante más sutil. A mí también me gusta mucho cuando las transformaciones son así de sencillas. Y me gustaría resaltar esta bonita forma que tienen los Impact Frames. Pero en el Super Saiyajin 2, ahí sí tenemos elementos mucho más interesantes y más variados. Primero, me parece genial el trabajo que hicieron con los rayos. Es hermoso cómo forman y juegan con la silueta y van aumentando la intensidad. Ahora, estando en la segunda etapa, podemos ver cómo todos los elementos anteriores van a ir aumentando. Vamos a resaltarlos. Plano general, súper amplio del personaje y se acercan a la cámara. Contraplano y tenemos los mismos elementos en el de Vegeta. Noten cómo Vegeta lanza el ataque, pero se toman el tiempo de llevar el plano a un close-up mucho más cerrado de su ojito y luego alejarnos. No es que solamente se acerca y lanza el ataque, no, sino que se toman el tiempo de hacer un zoom in, un close-up mucho más cercano hasta su ojo y luego un pequeño zoom out para realizar el ataque. Y así van zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, ya sea por corte o por zoom o por diferentes transiciones. Tenemos la esfera de energía, pero con esta también juegan. Primero está su forma normal, luego van haciendo un squash y stretch y en el contraplano continuamos con esta dinámica. Aparte, nuevamente me gustaría resaltar esta bonita forma que tiene en este frame en específico. Noten cómo según se va acercando al Tamagami aumentan la oscuridad en esta zona para aumentar también la sensación de luz del ataque. Y no solamente del ataque, sino que también, como nosotros ahorita mismo podríamos decirse que estamos en una subjetiva del ataque, la cámara lo acompaña y como nosotros somos la cámara, entonces también da como una sensación de que ésta se está acercando. Ahora tenemos este hermoso arco de movimiento que continúan en el contraplano. Las auras de Daima están trabajadas de una manera preciosa. Tenemos este piquito, por así decirlo, y nuevamente esta increíble composición a pesar de simplemente ser un plano lateral, siempre manteniendo el dinamismo, jugando mucho con los planos. Vean lo agresiva de esta transición. No solamente tenemos que Vegeta se sale completamente del encuadre, literalmente de un frame a otro, es que ni siquiera anticipación hay, sino que hasta el Tamagami se aleja un poco de la cámara, jugando nuevamente con el eje Z. Miren lo interesante nuevamente de este recurso. Vegeta sale y entra de encuadre de un momento a otro. Lo hacen como si el camarógrafo, por así decirlo, estuviera persiguiendo a Vegeta y no lograra alcanzarlo. Insisto nuevamente en que las auras de Daima en serio están hermosas. Hace poco que estaba intentando hacer un fanart de Naruto como si estuviera en el G5 de Luffy, me hubiera servido mucho la referencia de estos rayos en ese momento. Pero ahora concentrándonos,
vamos a destacar estas increíbles líneas de acción. Pero no dejen de notar tampoco el manejo de los planos. Cerca, lejos, es una constante totalmente. Pero acá haremos una pequeña pausa que digamos que ya es como común en los videos de Vegeta para hablar de sus increíbles poses y lo expresivo que es con su cuerpo. Como dije, ya habíamos tenido algo parecido en el video anterior de Daima y de hecho yo lo siento como un preludio al estilo con el que va a pelear el Super Saiyajin 3. Es curioso porque todos relacionamos a Goku con alguien que es muy expresivo y hablador y a Vegeta con alguien que es como muy reservado y callado en momentos sociales, pero al momento de pelear yo tengo como una visión muy diferente. Tengo como una visión de Vegeta como, no lo sé, como que alguien muy expresivo pero con el cuerpo. Siempre tiene este tipo de poses muy particulares y características. Esta en particular, con la manito de esta manera en este ángulo y la patica levemente levantada en punta, le da mucha expresividad y naturalidad a Vegeta. Vean este hermoso flujo que es acompañado por los efectos de VFX. Nuevamente la cámara nos acercamos para el impacto y nos alejamos para apreciar el golpe. El Tamagami también tiene muy buen gesto. Vean este hermoso arco que acompaña el golpe. Y luego podemos apreciar cómo los tres elementos se interactúan. Me refiero al Tamagami, a Vegeta y el tercero, pues nosotros, la cámara. Tratan a la cámara como un personaje más. Los tres se alejan y se acercan, giran y hacen diferentes movimientos en un ritmo muy específico. Y esto da un resultado hermoso. Toda esta secuencia me parece espectacular. El esperado Super Saiyajin 3 de Vegeta. Se nos acabó el meme con él y el Super Saiyajin 3. Bueno, aunque digamos que nos dio el del ahorro de energía después de por qué no usó el Super Saiyajin 3 contra Bills, que la verdad es que Daima fue mero desmadre en ese sentido. Empieza con Vegeta nuevamente en estado base bajo el mar. Creamos un pequeño momento de calma antes de lo que se viene y tenemos un pequeño momento del Super Saiyajin 2 otra vez, de los que me gustaría destacar principalmente estos dos planos. Qué hermosa composición. Y ahora sí comienza la transformación. Tenemos un close-up de Vegeta que se abre rápidamente. Este plano me parece precioso, es de mis favoritos. Qué buen dibujo de manos. De hecho, un pequeño chisme con eso es que a mí me costó mucho aprender a dibujar los puños cerrados, básicamente porque era pendejo y por alguna razón como que no entendía o no me entraba en la cabeza que un puño, los dedos no terminan acá, sino que por alguna razón yo los llevaba hasta el final y eso hacía que me quedara todo raro. Fuera de broma, me da un poco de vergüenza admitir el tiempo que me tomó darme cuenta de ese error. Pero bueno, continuando, hay un detalle del Super Saiyajin 3 que siempre me ha encantado y es cómo hacen crecer el cabello. Hacen como este va y ven mientras este va creciendo que da un efecto muy guapo. Tengo un serio dilema sobre las escenas del agua. ¿Ustedes qué opinan? No estoy seguro si es 3D o 2D. Me inclino muchísimo más claramente por el 3D, pero es que en el plano anterior este me hace dudar un poco en ciertos momentos. Me encanta el plano del Tamagami por esta animación y con un paneo tenemos un acercamiento al tan esperado Super Saiyajin 3. Cuando sale este rayo y la iluminación se pone un poquito más fría y al irse retomamos con unas sombras más cálidas, detalles increíbles que crean una muy buena ambientación. También me gusta mucho cómo abre los ojos y están brillando con este hermoso azul antes de mirar al Tamagami. Y bueno, básicamente ahora la pelea se acabó. Dirán, ¿cómo así que se acabó? Bueno, es que de ahora en adelante es básicamente Vegeta estirando las piernas y el otro pobre no puede hacer ni madres. Veamos. Ahora tenemos un pequeño momento de calma. Recuerden este concepto del ritmo, como para digerir lo que acaba de pasar y crear una enorme tensión sobre lo siguiente. Tenemos un momento de animación increíble. El Tamagami empieza a moverse entre comillas lentamente y de un momento a otro ahora se aumenta mucho la velocidad a la par que la cámara se aleja del personaje. Para con mucha suavidad, no tan de golpe, tenemos a Vegeta súper cerca del personaje dando una hermosa sensación de velocidad de parte de Vegeta. Y terminamos con un traveling en el que la cámara rodea a los personajes nuevamente de manera muy suave. Me parece un shot en general súper original. Pero este plano secuencia no termina ahí, ya que Vegeta gira con una facha tremenda y con las manos así de esta manera, que me recuerda mucho a cómo pelea Gogeta. De hecho, eso es una de las razones por qué me gusta tanto Gogeta en Super Saiyajin 3 en el Tenkaichi 3. En Super Saiyajin 4, perdón. Pero acá, de hecho, ya que cometí un error, también hay un pequeño error de animación en esta patada, pequeñito pero gracioso, y es que el Tamagami se mueve un poco después, pero Vegeta está
está recortado en esta parte, ya que si se fijan podemos ver que Vegeta aún continúa en el frame anterior, mientras que el Tamagami avanzó y tenemos un pequeño recorte de su cuerpo, ya que incluso podemos notar esta pequeña parte de los cuernitos que estaba antes. Antes de cambiar de plano, también podemos hablar un poco sobre esta increíble pose, 100 de 10. Este plano termina un poco contrapicado para cambiar a un contraplano en picado, donde hay un detalle que me encanta y es como Vegeta es imbuido por el aura de abajo hacia arriba, pero también destaca mucho el lenguaje de formas. Hacia este punto podemos ver cómo tienen esta forma y llegando a cierto momento esta como que explota y se dispersa. Es genial todos los recursos que explotan, son tan creativos, que envidia. También se satura un poco más el color y pum, tenemos como un final del aura, por así decirlo, pero ellos trabajan con todo, ya que también podemos ver que oscurecen un poco los elementos y el aura se pone en general mucho más agresiva. Es espectacular este momento. Por cierto, ya que menciono esto un poco de la ambientación, algunos me habían preguntado si iba a hablar de Super, el anime pues, y es que no sé, pero por si en algún futuro lo llego a hacer, me gustaría que recordaran esto. Tomemos a 3 Vegetas casi al azar en cualquier momento. Los voy a separar y vean estos elementos. ¿Qué pasa si copio, por ejemplo, el azul del traje, el color de su piel y el amarillo del cabello, que son colores muy distintivos? Vean la variedad que hay en los tonos de estos colores y en la paleta de color en general, dependiendo del contexto del entorno. Es fascinante el manejo del color, de la ambientación y de la iluminación. Simplemente me gustaría que lo recordaran. Continuando, podemos ver este gesto de Vegeta al entrar el agua. Tiene un pequeño acting de su parte. ¿Ustedes qué interpretan sobre este movimiento? En general el acting y el appeal de Vegeta están súper bien representados. Mire por ejemplo acá cuando rompe el tridente / palito de agua, cómo lo sostiene con el dedito y la delicadeza con la que lo tira a un lado y la tranquilidad con la que este procede a dar su patada. Lo despacio que empieza y la velocidad que comienza a ganar poco a poco, pero obviamente antes tenemos un acercamiento a un close-up bastante cercano de su ojo. Vean esta hermosa fluidez y línea de acción que logran en este momento con sus dedos y que acompaña al siguiente movimiento. Abre las aguas al Moisés y ahora sí estoy más seguro de que son 3D. Las aguas que entran en cámara sí son 2D y nos permiten tener una comparativa más clara de la diferencia entre estas. Pasamos a un plano lateral donde podemos ver que Vegeta patea en chiquito. El acting de sobrado con las manos me parece genial. Este vuelve y patea en chiquito y miren cómo juegan con la iluminación al momento del impacto. Y todo este recorrido hace que la velocidad y fuerza con la que este golpea sea increíble. Llegamos a un plano secuencia donde la cámara gira y acompaña a Vegeta hasta terminar con un Garlic Hole. Tenemos un close-up y destacar el increíble recurso de la cámara al entrar en el ataque y que veamos a Vegeta solamente en líneas. Es increíble cómo el agua se tiñe de morado a su alrededor y genera una ambientación espectacular. Y hablando de cosas espectaculares, al Tamagami lograr desviar el ataque tenemos un momento increíble, un plano increíble mejor dicho. Y este vuelve y lo golpea en chiquito, ahora en diferentes planos. Pero en serio destaco la increíble sensación de sorpresa que puede generar en el espectador la forma que tienen de representar la velocidad de Vegeta y el Tamagami. Les comparto los dos siguientes shots nuevamente para que lo puedan apreciar ustedes. Noten cómo la iluminación también es un factor importantísimo, tanto así que incluso es este el que nos dice de alguna forma que este encuentro ha terminado. Es algo que me gusta mucho resaltar, ya que como saben, en la animación 2D es un elemento o recurso muy complejo de trabajar. Y así llegamos al final de la transformación, de la pelea y de este video. Me dio hasta un poco de nostalgia hacer esto, ya que hace mucho rato que terminó Daima y perdón por tardar tanto en volver a subir videos. Por cierto, les comento que por temas que se podrían llegar a imaginar, voy a tener de pronto que estar resubiendo algunos videos al canal. Les comento esto pues para que no se les haga raro si esto pase, pero si al final sí debo hacerlo, lo estaré realizando con algunos cambios para intentarlos mejorar un poco, así que están invitadísimos a volverlos a ver y anotar y ver estos cambios. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente, que no será en 200 días. Muchas gracias por verlo entero y estoy pensando también en hacer directos para que dibujemos y hagamos análisis de anime así en vivo. ¿Qué les parece? No estaré interrumpiendo los videos en general. Me interesaría saber si les gustaría que lo hiciéramos. Sé que se los había dicho muchas veces, pero ahora sí ya lo tengo como un poco más gestionado. De hecho ya lo tengo listo. En el momento en el que me lo comenten y lo queramos empezar, ya podríamos comenzar a hacerlo. Muchas gracias nuevamente por verlo y hasta el siguiente video. Oh yeah.